El 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo se estrelló en la cordillera de los Andes. Así empieza La Sociedad de la Nieve, A bordo viajábamos de Juan 40 Antonio Bayona, pasajeros un y fenómeno 5 del que todo el tripulantes. mundo habla y que ha devuelto a la actualidad una historia de hace medio Unos siglo. dicen que fue una tragedia. Otros hablan de un milagro. Este es el fin de semana de los premios Goya y esta y otras 4 se disputan el título de Mejor Película. Hoy en El Mundo al Día, un poco de cine, No te abandona. una duda sobre el cine español, las plataformas de streaming y una pregunta. Hablando. ¿Cuál es la película del año? Cuando no tenés comida y te estás muriendo. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 9 de febrero. La respuesta está en la montaña. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Luis Martínez es periodista del Mundo, es el crítico de cine del Mundo. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luis, estamos ante la gala anual de la Academia del Cine Español, los Goya, este año, por cierto, en Valladolid, edición número 38 de estos premios. El galardón por excelencia es el que premia pues, a la mejor película que se disputan La Sociedad de la Nieve, Un amor, Cerrar los ojos, Saben aquell y 20.000 especies de abejas. Películas del citado Bayona, de Isabel Coixet, de Víctor Erice, de David Trueba y de Estíbaliz Urresola, por este orden. Mira, te iba a decir que dieras unas pinceladas de cada una, que diéramos unas pinceladas de cada una de esas películas, pero voy a cambiar de idea y vamos a responder primero a la pregunta central que planteo para hoy. No sé cómo va a funcionar esto de guión en el mundo del podcast, pero me la voy a jugar. Así que vamos allá, Luis. ¿Cuál es para ti, como crítico, según tu análisis, la película del año? Es muy complicado responder a esta pregunta y me voy a escaquear de... Porque la gracia que tiene este año, así como otros años es más homogéneo la lista de mejores películas, candidatas a mejores películas, este año es muy diversa. Es decir, según el prisma que uno utilice, se puede quedar con una o con otra. Es decir, cada una tiene un valor, una virtud, responde a una generación y responde a un punto de vista y trata un punto... Es muy difícil sustraerse al hecho de que estamos ante un monumento de película como Cerrar los ojos de Víctor Erice. Si hay que quedarse con una, pues quedémoslo con esta, por lo que significa dentro de su filmografía y por lo que significa dentro de la historia del cine. Pero claro, esto no es justo con respecto a La Sociedad de la Nieve, que es la gran película del año, la película que hemos visto todos, que nos ha reconciliado con el cine en múltiples maneras, a pesar de ser una película de Netflix. Y también sería injusto con 20.000 especies de abejas, que es una película que desde el primer segundo te quedas con ella. Y yo, que soy un gran fan de la filmografía de Isabel Coixet, Un amor me parece una de sus mejores películas. Bueno, pues quizás David Trueba es la única que no compite en esta liga porque es una película de ambición más modesta, de ambición más comercial. Pero las 4 películas por delante de la de David Trueba, y siento si me escucha David Trueba que le haya dejado discriminado, pero sí que es cierto que las 4 películas responden a una motivación concreta, a una motivación distinta, y las 4 merecen estar ahí, sin duda. Y el Goya a la mejor película es para... Esto va por un lado, Luis. No sé yo si consideras que va por ese mismo lado o por otro la decisión de los académicos, o te lo pregunto más claramente, más allá de tu análisis, ¿cuál crees que se va a llevar el Goya a mejor película de todas esas? Creo que va a ganar 20.000 especies de abejas. ¿Por qué? Porque ha ganado los premios Forke, porque ha ganado los premios Feroz, porque parece la película de consenso entre todos los académicos. Me gustaría, sinceramente, que ganara La Sociedad de la Nieve, por el mensaje que lanza. Es la película de todos. Parece un poco mesiánico, pero es la película de todos. Es una película que cae prácticamente en el centro de una discusión contemporánea. Hablamos de polarización, hablamos de tantas cosas ahora mismo, hablamos de que no nos entendemos para lo más básico, y sin embargo esta película es una película de consenso en el mejor de los sentidos. No por tibia, sino precisamente por dar precisamente en la médula. Con lo cual me estoy desdiciendo de lo que he dicho antes, pero me gustaría que ganara La Sociedad de la Nieve. Creo que va a ganar 20.000 especies de abejas, y esto sin desmerecer al gran monumento de película que es Cerrar los ojos, o la grandísima película que es Un amor. Vuelvo al lugar, Luis, por donde pensaba empezar en un principio, antes de este giro de guión. Quería que dieras unas pinceladas sobre cada una de las películas nominadas, por si hay pues alguna persona que no las haya visto, por si le puede servir a alguien pues
como idea, no sé, para este fin de semana. Fíjate, dices que crees que va a ganar 20.000 especies de abejas, que es una película de Estíbaliz Urresola. Mamá, ¿por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos. Coco tiene 8 años, es su personaje principal. Digamos que no encaja en las expectativas de los demás y no entiende por qué. Por llamar de alguna manera, podría ser un poco la sorpresa de la temporada. Esta fue la primera que apareció en el Festival de Berlín del año pasado, es decir, ya lleva un año con nosotros. En el Festival de Berlín causó una sensación extraordinaria, recibió el Oso de Plata a la mejor interpretación en La niña de Sofía Otero. Es decir, es una película que se ha impuesto un poco en el corazón de todos los espectadores que la han visto. Es una película que reivindica el diálogo, la reconciliación y pues, una niña trans, y es una película que digamos que nos hace abrir los ojos hacia una sociedad más justa y más igualitaria y más vivible. Es una película que es muy difícil ponerse en contra, pero es una película que cautiva desde el primer momento. Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero. Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el saben aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa... Es inconfundible, la verdad, Eugenio, el humorista. Esta es una película sobre los primeros años de su vida como humorista, que se titula Saben aquell, que es, como él empezaba siempre sus chistes, una película dirigida por David Trueba. Saben aquel es una película curiosa, es una película quizás de todas ellas, y quiero que no se lea como un demérito, es la más comercial, es la más de público, es la más en los cánones quizás más tradicionales de una biografía, digamos, de una película biográfica, un biopic que se viene a decir. En realidad está detenida en un momento muy concreto de la vida del humorista, y la gracia de la película, o la principal gracia, más allá de contar pues la historia del payaso triste que tantas veces se ha contado, es que a través del personaje, a través de Eugenio, se hace un fiel retrato, no me atrevo a decir fiel, pero un retrato delicado y de alguna forma distinto de lo que fue la transición. Se utiliza como excusa para contar un trozo de la historia de España, y la verdad es que si algo hay que destacar de esta película es la gran interpretación protagonista de David Verdaguer, que es uno de las grandes interpretaciones del año sin duda. ¿No? Es más que una simple imitación, es una prácticamente encarnación del personaje. Max, arranca. Se llamaba Julio Arenas y era actor, uno de los más admirados y queridos del cine español. Cerrar los ojos, Luis, es la película de Víctor Erice que va sobre un actor que desaparece durante un rodaje, con lo cual hablamos de cine dentro de cine. ¿Qué tiene esta película? Víctor Erice es el grandísimo director, el decano de los directores, el director más, pues hace muy poco en las películas más importantes de la historia del cine en su conjunto, solo aparecía en los lugares destacados entre las 100 primeras, una película española, y esa es la película española El espíritu de la colmena de Víctor Erice. Esta película de alguna forma es un cierre de toda una biografía, de toda una filmografía. Es una película testamento, es una película testimonio también, es una película que recupera lo mejor de su cine, lo que cierra es un círculo. Una película emblema, es una película que queda ahí para la historia del cine. Esto no es una casa rural con encanto y gilipolleces de estas que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no? No quiero que te enfades. Isabel Coixet dirige Un amor, que es otra de las candidatas, que viene a narrar la huida de una joven a un pueblo de la España rural y todo lo que pasa a partir de ese momento. De que me dejes entrar en ti un rato. Un amor es una adaptación de la novela de Sara Mesa, y la verdad es que Isabel Coixet demuestra una vez más su buena mano, no solo para el texto literario, sino para retratar la intimidad. Es una película como la propia novela, incómoda, difícil, arisca, pero refleja muy bien eso que podríamos llamar, que es uno de los temas de moda, es uno de los temas más presentes, que es el deseo femenino, pero sobre todo es una película lanzada al límite, muy complicada de hacer, muy complicada de realizar, y donde demuestra precisamente Isabel Coixet el tamaño de su dirección y de su puesta en escena.
y nos falta la más mediática de todas. Estoy seguro que casi todas las personas que nos estén escuchando, pues estoy seguro de que la han visto. Es esa gran producción de Juan Antonio Bayona que se llama La Sociedad de la Nieve. Bueno, es un poco el fenómeno del año. Es la película de consenso, es la película que está gustando a todo el mundo, es una película que arrancó, digamos, su periplo comercial en el Festival de Venecia, que lo clausuró, y es, antes de nada hay que decir que es la película más cara rodada jamás en castellano, es una película de las producciones Netflix, está nominada al Oscar como mejor película internacional, tiene todo a su favor, es una relectura de lo que pasó en los Andes, de los héroes de los Andes, pero sobre todo es una lectura en clave humanista y es una lectura, digamos, al revés de la película, digamos, que está en mente de todos, que es Viven, una película que es prácticamente sobre la dignidad humana. Es una gran película y es sin duda uno de los acontecimientos del año. Este es ese breve repaso que quería que hiciéramos a las 5 candidatas, sin desvelar mucho, pero creo que era necesario. Ahora, Luis, una conversación sobre cine. Yo lo vivo así, ¿no? Me molesta tanto la gente que lo desprecia como la gente que hace de ello, ay, tal, no somos, ¿no? Nada que se pueda encuadrar, digamos, en algo. Somos cada uno responsables de lo nuestro. ¿Cómo y dónde podemos, ¿no? Y dónde nos gusta. La que has mantenido con 4 de estos 5 directores, con Bayona, Coixet, Urresola y Trueba. Planea su carrera, ¿no? Y esto es algo que yo he luchado durante mucho tiempo, ¿no? Una cosa que hablaba con los guionistas, había una pregunta que en la película que se hacía constantemente, que era ¿quiénes fuimos en la montaña? Y entonces hablábamos una cosa que es que el ser no es un sustantivo, es un verbo. Reflexionan estos directores de las mejores películas del año sobre el sentido, sobre las dudas y sobre los peligros de nuestro cine. Una conversación que se puede leer, por cierto, en las páginas de La Lectura, de la revista cultural de El Mundo y en nuestra web también, en elmundo.es. Habláis, Luis, sobre una pregunta importante también, que es si de verdad existe eso que damos en llamar cine español. Si existe, me refiero más allá de un idioma que hablamos 600 millones de personas en todo el mundo. Si existe más allá de esa simple coincidencia idiomática, hay, no sé, una forma de hacer, una temática común que nos lleve a hablar de cine español como tal. La respuesta es sí, es por corta, ¿no? Es decir, de alguna forma hay algo que modelan todas las películas, por muy internacionales de producción que sean. Y porque La Sociedad de la Nieve es una película internacional, y sin embargo hay un hilo de contacto que la une de forma casi medular a una película como 20.000 especies de abejas, que es una película hablada en parte en euskera, rodada en un sitio muy determinado y con una problemática muy concreta. Es decir, todas comparten algo, todas comparten una mirada determinada, todas comparten un sentido del humor ligeramente negro, ligeramente, desengañado, si se quiere, eso por mirar las características externas. Pero luego en realidad toda hay una preocupación interna que no sé si tiene que ver con el hecho de utilizar el mismo idioma, pero en el caso yo creo que sí hay algo en concreto y hay algo que les une y algo que termina preocupando. Todos hablan de alguna manera, por activa o por pasiva, o de forma lejana o figurada, terminan hablando de España. Disculpame, Marcelo. Acá nos trajo la suerte. La mala suerte. Es solo carne. Es gente que queremos, Arturo. ¿Y cómo se corta un cuerpo? ¿Y quién sería capaz de hacerlo? Vamos a volver, Luis, a La Sociedad de la Nieve, a la película de Bayona, que cuenta la historia real de aquellos jóvenes uruguayos que después de sufrir un accidente de avión sobrevivieron, como sobrevivieron 72 días en la soledad de los Andes. Es una película llena de heroísmo tranquilo, de cierta bondad, de supervivencia sobre todo, que ha supuesto todo un fenómeno. La pregunta es, básicamente, ¿por qué? Quiero decir, ¿qué hay detrás de ese grandísimo éxito de La Sociedad de la Nieve? Nosotros no podemos ir a agarrar y usar un cuerpo sin su consentimiento. Bayona es un director spielbergiano, por decirlo de alguna manera, que tiene esa facilidad para captar, digamos, la emoción del espectador. El segundo punto es que una gran producción, un máster de dirección, de puesta en escena, muy espectacular, para sorprender a la mirada, para convertir al cine en ese primer impulso de sorpresa que causaba el cine en su momento. Pues eso lo recupera. Es el hecho de que una película que te la pasas muy bien porque te sorprende desde el primer minuto, es una película que te cautiva por la historia tan humana que está contando, y es una película que de alguna manera se sienta al lado del espectador, lo coge de la mano y le dice, oye, hay esperanza. Coño, recibir este mensaje ahora, pues parece que un contrasentido, pero es muy oportuno.
Claro, hay una particularidad con esta película y es que la han visto millones de personas gracias, en buena parte, a que es una película de Netflix. Sí, porque es una película de Netflix. Es una película que ha estado en los cines, en las salas tradicionales, pero que después dio el salto a esta plataforma y que se ha mantenido varias semanas además como la más vista, con ese éxito rotundo que ha cosechado y que está cosechando. De hecho, yo, por ejemplo, en mi caso, te diré, Luis, que la he visto en Netflix, en casa, y esto me lleva a que hablemos de esas plataformas de streaming que tan denostadas han estado por parte del cine, de la industria. No sé, Luis, si este es un buen ejemplo, el de La Sociedad de la Nieve, de que los directores han pasado o están pasando, no sé cómo decirlo, de ser enemigos declarados de las plataformas a socios de las plataformas. Esa es una prueba más de que la realidad se termina imponiendo. Es decir, durante mucho tiempo al principio se leyeron como enemigos y comparten una cierta enemistad todavía por el hecho de que, bueno, pues una película como La Sociedad de la Nieve, siento decírtelo, es una herejía verlo en la pantalla de televisión, sobre todo por lo que significa de experiencia envolvente, de estar ahí. Pero por otro lado es cierto que las plataformas han terminado por convertirse en estudios más, es decir, Warner es dueña de HBO Max y en realidad es un estudio que hace películas y a la vez tiene una plataforma, y por supuesto está Netflix, que también es un gran estudio, y entonces han terminado, digamos, asociándose o convirtiendo, o sea, se ha terminado imponiendo la realidad. Los hábitos de consumo, la forma de ver el cine ha cambiado. Hay muchas cosas en contra, como es el hecho de perder el placer de ver una película en el cine por lo que significa, pero también es cierto que hemos ganado en que, bueno, hay que tener en cuenta de que en muchos sitios de España desgraciadamente no hay cines, no les puedes privar de cine, eso por un lado, y por otro lado hay que tener la experiencia de que ahora tienes el cine más accesible que nunca, se está viendo más audiovisual y en concreto cine que nunca, y eso está bien, es decir, se puede leer en forma positiva o negativa, pero yo creo que cada vez más ya no son enemigos, es decir, sin el concurso de Netflix, por volver al ejemplo por el que me preguntas, esta película no se hubiese hecho. Entonces hay que preguntarse, ¿queremos esta película o preferimos mantener la pureza y quedarnos sin La Sociedad de la Nieve? Hombre, pues yo prefiero verla, invito a que la gente vaya al cine a verla, pero entre verla al cine y no verla, pues veámosla, aunque sea en televisión. Es un debate interesante y esta es, bueno, pues la realidad, ¿no? Ahora mismo del cine, de las plataformas y de las mejores películas del año. Te agradezco, Luis, esta charla sobre cine. Veremos qué pasa al final con esas películas. En todo caso, gracias. A vosotros, un placer. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo, y también puedes hacerlo a través de las principales plataformas de audio, en las que además, si quieres, tienes la opción de suscribirte. Luis Martínez ha hecho posible hoy este episodio de El Mundo al Día. Nosotros volvemos el lunes. Será, eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado una semana más, buen fin de semana, y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.